que recomponerse un poco después de una canción como esta, de poder entender que en medio de la aflicción vivir es Cristo, en medio de la prueba, en medio de circunstancias complicadas. Pero esa es la verdad, vivir es Cristo, y nos aferramos a esas verdades y a las verdades que encontramos en su palabra y seguimos remando. Muy bien, me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por la carta a los Colosenses, y en esta tarde vamos a ver la segunda de nuestras sesiones. Estamos viendo la importancia de ser marcados por Cristo y cómo debes de vivir a la luz de la obra de Cristo. Ayer vimos en los versículos 21 al 23 del capítulo 1 tu identidad en Cristo, o cómo Cristo marca realmente tu identidad. Y si Dios quiere, hoy vamos a estar viendo tu reflejo de Cristo, o cómo Cristo marca tu vida, pero también tu ministerio. Y eso lo estaremos viendo, si Dios quiere, desde el capítulo 1, versículos 24 al 29. Pero recordad que el objetivo principal que tiene Pablo cuando está escribiendo esta carta a los hermanos en Colosas no es otro que afirmarlos en la superioridad y en la suficiencia de Cristo. Hermanos que estaban en medio de la prueba, hermanos que estaban en una sartén que se estaba calentando, y hermanos que no podían saltar de la sartén, sino que tenían que permanecer firmes, agarrados y abrazados a la superioridad y a la suficiencia de Cristo. Por eso Pablo les escribe precisamente esta carta. Recordáis que Pablo, en el momento que está escribiendo, según el final de Hechos, capítulo 28, está en lo que hoy conoceríamos como una, no exactamente una prisión, sino en un arresto domiciliario. Y desde ahí conoce, por medio de Epafras y por medio de Epafrodito, esa realidad que están sufriendo los hermanos en Colosas, esta tensión que viene desde fuera por parte de los gnósticos, por parte de los judaizantes, y en medio de esta presión que está sufriendo la iglesia, en lugar de saltar de la sartén, Pablo les recuerda que tienen que seguir adelante, que Cristo es suficiente y que Cristo es superior. El gnosticismo les estaba indicando que sí, Cristo está bien, pero hay más que añadir, tienes que poner más, tienes que llegar a un conocimiento superior. Tú eres de los elegidos, tú eres de los escogidos que necesitan llegar no solo a Cristo, sino al siguiente paso, que es Sofía. Pero claro, eso el resto de estos pobres no van a llegar, sin embargo tú sí tienes que llegar. Cristo es un paso más en esta escalera. Y esta herejía se estaba colando, y se estaba colando precisamente por medio de aquellos maestros falsos que estaban predicando algo ajeno a la superioridad y a la suficiencia de Cristo. Y Pablo tiene que recordarles, precisamente en la sección que vamos a ver ahora, que su ministerio es sin trampa y sin cartón, que su ministerio está basado en Cristo, que Cristo es el eje central de su ministerio. Y Pablo va a defender a la iglesia de Colosas y va a defender su ministerio con valentía, con gallardía y con honor, para defender a Cristo y no ceder un centímetro ante aquellos que están predicando a un Cristo que es insuficiente y un Cristo que no tiene el poder que dice tener. A diferencia de los gnósticos y de los judaizantes, son todos aquellos que no tienen a Cristo ni a su palabra como lo primero. A diferencia de los que quieren torcer, desvirtuar o mover la iglesia del centro de la base que es Cristo, Pablo va a enfrentarles y va a pelear, si me permitís la expresión, a cara de perro por los hermanos en Colosas.
Por eso les está recordando que son marcados por Cristo y que tienen que vivir a la luz de la obra de Cristo. Y que Cristo es el que marca su identidad en el antes y en el después, como veíamos ayer. Y que también Cristo es el que marca tu vida, el que marca tu ministerio, y que por lo tanto tienes que reflejar a Cristo en el lugar de la iglesia, en el lugar de la familia en el que te haya colocado. ¿Cómo vives a la luz de la obra de Cristo? ¿Cómo afecta la obra de Cristo a tu día a día, a tu familia y también a tu iglesia? ¿Cómo estás marcado por Cristo o cómo estás marcado por cosas que son secundarias? Porque además, en ocasiones, y esto es algo que nosotros conocemos y experimentamos, echa la ley, echa la trampa. ¿Y eso qué significa? Que la ley puede decir una cosa, pero luego cada uno puede manejar la ley a su antojo. Y nosotros conocemos muchos ejemplos de echa la ley, echa la trampa. Hay muchas maneras de eludir la ley en todos los ámbitos de la vida. De hecho, esta expresión de echa la ley, echa la trampa se aplica a quien procura eludir o quebrantar o saltarse la ley que ha sido establecida. Y si alguna vez habéis tenido que firmar algún contrato, alguna hipoteca, una línea telefónica, un seguro, cualquier cosa, os habréis encontrado con la famosa letra pequeña. Una letra pequeña que fue utilizada como medio para eludir la ley, y echa la ley, echa la trampa. Hasta el punto que el gobierno en junio del 2022, no hace tanto, tuvo que por ley pedir que todos los contratos, la letra pequeña se aumentase en un 66% de su tamaño para legislar un tamaño suficiente para ser legible, y no solo legible, sino entendible. Y echa la ley, echa la trampa, tuvo que volver a hacer otro recurso para que el fondo sobre el que se escribía esta ley fuese de un color que permitiese leer esta letra pequeña. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que precisamente está presentando Pablo hoy, ahora en este momento, a la iglesia en Colosas. Yo fui hecho ministro, capítulo 1, versículo 23. Yo fui hecho ministro de este Cristo. Y Cristo es el que marca tu vida, y Cristo es el que marca tu ministerio. Por eso, ¿es falso el ministerio de Pablo? ¿O es un ministerio veraz? ¿Hay trampa? ¿Hay cartón? ¿Echa la ley, echa la trampa? ¿O Pablo tiene un ministerio que está basado en Cristo? Y eso nos va a llevar a preguntarnos también, a cada uno de nosotros, por nosotros mismos, ¿cómo está tu vida? ¿Hay trampa, hay cartón en tu vida o es una vida verdadera? ¿Estás siendo un padre, un marido responsable, que estás enseñando a tu familia a que Cristo es superior y que Cristo es suficiente? ¿Es tu iglesia una iglesia donde los líderes se preocupan de exponer, de explicar que Cristo es superior, que Cristo es suficiente? ¿Cómo son los líderes? ¿Cómo son los hombres que Dios ha puesto en tu iglesia? ¿Son líderes conforme a la palabra de Dios, que ponen a Cristo como lo primero, como la base, como lo suficiente, como aquel que es poderoso? ¿O están poniendo a Cristo y otras cositas al mismo lado? ¿Cómo estás liderando tu casa? ¿Cómo estás ocupando de transmitir a tu mujer o a tus hijos que Cristo es superior y que Cristo es suficiente? ¿Cómo estás ocupándote de aquellos que tienes en el banco al lado, delante o detrás, para que conozcan, para que sepan, para que afirmen sus vidas en la superioridad y en la suficiencia de Cristo? Eso es lo que nos vamos a
enfrentar con estas tres credenciales que nos va a presentar Pablo en nuestro texto. Así que vamos al Colosenses capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos del 24 al 29, pero quiero comenzar en el versículo 21 para coger el contexto. Vamos a leer en Colosenses 1, 21 hasta el 29, y aunque nuestra exposición después se va a centrar en los versículos 24 al 29. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado, realmente súper reconciliado, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, ¿será un ministro con trampa y cartón o será un ministro veraz? Nuestra sección comienza ahora, versículos 24 al 29. Ahora, me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando todo lo que falta de aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículos importantes. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Y en estos versículos que acabamos de leer, del 24 al 29, Pablo presenta tres credenciales que evidencian la veracidad de su ministerio, para que la superioridad y suficiencia de Jesús y de su Evangelio marquen tu vida. Tres credenciales que evidencian la veracidad del ministerio de Pablo, para que la superioridad y la suficiencia de Cristo y su Evangelio marquen tu vida. Y tened en mente que aquí ahora Pablo nos va a presentar estas tres credenciales que vamos a tener que contrastar con aquellos falsos que estaban intentando manipular la iglesia en Colosas. En primer lugar, vamos a ver un ministerio paradójico. Un ministerio paradójico, versículos 24 al 25. Un ministerio paradójico que va a contrastar precisamente con un ministerio triunfalista de aquellos falsos. Un ministerio paradójico, versículos 24 al 25. Después veremos un ministerio público, versículos 26 al 27. Un ministerio público. Un ministerio público que va a estar encontrado con ese ministerio elitista que algunos predicaban. Ese conocimiento superior que yo tengo y que te puedo transmitir a ti, y que va a hacer que brilles por encima de estos corderitos. Y en tercer lugar vamos a ver un ministerio poderoso, versículos 28 al 29. Un ministerio poderoso que contrasta radicalmente con el ministerio engañoso, que no está basado en la superioridad y en la suficiencia de Cristo. Así que tenemos que tener en cuenta aquí a Pablo y su ministerio, el ministerio de aquellos falsos, y a la vez examinar a nuestros líderes en nuestra iglesia si están siguiendo los caminos de Pablo, de Cristo, del Evangelio, si son hermanos que están afianzados en la superioridad y suficiencia de Cristo, o si están siguiendo los caminos de aquellos que están alejados de la suficiencia
y de la superioridad de Cristo. Y es muy interesante en estos versículos, cosas que tenemos que fijarnos. Hay que prestar atención a cómo Pablo va utilizando las dos voces, la voz activa y la voz pasiva. Una cosa es lo que hace, otra es lo que recibe, y tenemos que prestar atención a esto. También tenemos que prestar atención a los sujetos que Pablo está presentando en estos verbos. ¿Quién hace y qué hace las personas aquí? Y en tercer lugar, también, sobre todo, a estos cambios que Pablo hace entre los sujetos, cambiando o bailando entre el yo y el nosotros. Así que Pablo comienza poniendo encima de la mesa en qué consiste su ministerio, que en un primer momento podemos etiquetar como paradójico, un ministerio paradójico. ¿Por qué un ministerio paradójico? ¿Qué significa o qué hace que algo sea paradójico? Una paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea que en un primer momento no tiene sentido. Y seguro que tenemos muchos ejemplos que conocéis. Menos es más. Lo barato sale caro. Vísteme despacio, que tengo prisa. En casa del herrero, cuchillo de palo. Estas son las paradojas. En un primer momento parecen no tener sentido. ¿Y dónde está la paradoja en los versículos 24 y 25? Fijaros, es una paradoja doble. Vamos a ver la primera parte. Porque en muchas ocasiones leemos sin prestar atención a lo que leemos. Y tenemos que aprender, tenemos que educar a nuestros ojos a fijarnos en lo que estamos leyendo. Y mirad el versículo 24. Ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros. Primera paradoja. Segunda paradoja. Y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Segunda paradoja. Vamos a ver la primera. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Desde cuándo hay alegría en el sufrimiento? ¿Quién está dando palmas porque está sufriendo? ¿Quién está dando palmas porque ha perdido a un ser querido? ¿Quién está alegre porque está desempleado? ¿Quién está como unas castañuelas porque está enfermo? La respuesta es nadie. La respuesta es nadie. ¿Desde cuándo hay alegría en el sufrimiento, especialmente cuando no hay beneficio personal? ¿Cómo puede ser que Pablo esté alegre por sufrir a favor de otros? Y que el beneficio de su sufrimiento sea para otros y que no repercuta nada en él. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la herejía imperante en la zona, este gnosticismo, que no aprueba el sufrimiento como un medio de conocer más a Dios. O si lo analizamos incluso desde el punto de vista del judaísmo, donde el sufrimiento siempre lo ligaban a un pecado. Este que nació ciego. Y la pregunta de los propios apóstoles, ¿cuál fue? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno de ellos. Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. El maestro gnóstico es el primero en recibir la compensación por ser sabio en forma de loa, de comprender la realidad, de no vivir en la ignorancia como el resto de los mortales. Sin embargo, Pablo dice que él está dispuesto a sufrir para que ellos se lleven el beneficio y yo no reciba nada. Y esto es la marca de un verdadero pastor frente a un pastor falso que busca única y exclusivamente la loa. Pero fijaros cómo este sufrimiento además dice que le lleva a completar las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Hay que añadir a la salvación de Cristo? ¿Va a ser que tienen razón los gnósticos? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Y aquí es donde tenemos que recordar el versículo 23 y cómo
Pablo les tiene que recordar que no tienen que moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no va a soltar nunca el Evangelio de la mano. Pablo no va a soltar la cuerda del Evangelio. Pablo no va a soltar la espada del Evangelio. Y este es un Evangelio que, como también vimos ayer, ha saltado las fronteras conocidas por un ministro que predica este Evangelio y que ahora está sufriendo por vosotros, y este sufrimiento paradójicamente le produce alegría. Y es que Pablo se alegra de sufrir por el Evangelio, de sufrir por el avance de este Evangelio en Colosas. Hermanos, es tan importante que os aferréis al Evangelio que estoy dispuesto a sufrir lo que sea que tenga que sufrir, con tal de que vosotros permanezcáis firmes en el Evangelio, donde Cristo es superior y donde Cristo es suficiente. Y fijaros, Pablo no está hablando de un sufrimiento ficticio. Pablo no está hablando de un sufrimiento que es una ilusión, una posibilidad en el futuro, sino que Pablo está hablando de un sufrimiento real, como los reveses que nos trae la propia vida. De hecho, está hablando de unos sufrimientos tan reales que es la misma palabra que en la segunda carta de Corintios capítulo 13 utiliza para referirse a los sufrimientos extremos de Cristo en la cruz. Es un sufrimiento intrínseco que va a venir y que tienes que saber llevar a aquellos que son llamados a predicar el Evangelio. Son sufrimientos, son aflicciones, son reales, son presentes, son continuos. Pero en lugar de ponernos de rodillas, en lugar de tumbarnos, estos sufrimientos, estas aflicciones, nos causan gozo. ¿Por qué? Porque tu cansancio, tu sufrimiento, implica la sujeción al Evangelio de otros. Estoy dispuesto a sufrir lo que venga con tal de que vosotros estéis aferrados a Cristo. Y eso es a lo que se refiere precisamente Pablo cuando está hablando de los sufrimientos de Cristo. La segunda parte del versículo 24. Todos los hijos de Dios que son salvados en Cristo sufren o sufrirán de una manera personalizada y peculiar a cada uno. Hay tres tipos de sufrimiento en la palabra del Señor. Uno es el sufrimiento propio del pecado. Pecas y con el pecado viene la consecuencia. Hay un segundo tipo de sufrimiento que viene por ser hijo de Dios. Es decir, estás en un mundo que está yendo en una dirección opuesta a Dios y tú estás nadando en contracorriente. Vas en otra dirección, vas a otro lugar, vas hacia otra meta, y esto crea sufrimiento. Y hay un tercer sufrimiento que sufrimos, valga la redundancia, todos y cada uno de nosotros, pero de una manera individualizada. No hay dos personas que sufran de la misma manera. Y es un sufrimiento que Dios utiliza de una manera soberana en la vida de cada uno de sus hijos para afinarnos y para presentarnos más y más a la figura de Cristo. En ocasiones va a ser la enfermedad propia de alguien cercano. En ocasiones pueden ser distintas situaciones familiares, distintas situaciones laborales, la pérdida de un ser querido. El Señor va a utilizar todas y cada una de esas situaciones de una manera individualizada para afilar ese lápiz, para sacar punta a ese lápiz, para que ese lápiz sea cada vez más y más igual a Cristo.
Y estas son las aflicciones que Pablo está dispuesto a sufrir, las propias de él y las que sean por el Evangelio. Aquí Pablo no está pecando, no hay un sufrimiento a causa del pecado, sino que hay un sufrimiento a causa del Evangelio y hay un sufrimiento a causa del trabajo que Dios está realizando en su vida para afinarlo más y ser más como Cristo. Pero fijaros, no todos vamos a pasar por la hoguera, no todos tenemos por qué perder a un ser querido. Quizás algunos de nosotros no vamos a pisar nunca una cárcel o no vamos a morir de una manera salvaje a causa del Evangelio. O quizás sí. Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros. Pero ninguna de estas aflicciones, y esta es la base de Pablo, ninguna de estas aflicciones te van a separar, te van a apartar de Cristo. Pablo mismo, recordad en Romanos capítulo 8, versículos 38, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recordad, Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. No estaba en la playa tomándose una copa tranquilamente a la sombra. Y por eso Pablo está recordándoles que no solo habrá aflicciones en el presente, sino que también habrá aflicciones en el futuro. Que habrá aflicciones que estén sufriendo ahora y habrá otras aflicciones que sufrirán en el futuro, pero todas ayudarán a implantar la imagen de Cristo. Y es que el sufrimiento es uno de los medios que Dios utiliza en su plan perfecto y soberano para hacerte más y más semejante a Cristo. Y es en este sentido que las aflicciones de Cristo siguen siendo completadas. No porque tengamos que añadir a la salvación en Cristo, pero sí porque estamos en ese proceso de parecernos más y más a Cristo. Ese proceso de santificación progresiva para acabar siendo glorificados en Cristo. Y las aflicciones forman parte de este camino. Por eso en este sentido es algo que Pablo conoce, porque recordad que antes de llamarse Pablo, se llamó Saulo y estuvo persiguiendo a la iglesia. Y recordáis que cuando Dios lo salva, estaba yendo fuera de Israel con credenciales para poder secuestrar a hombres, mujeres, niños y traerlos de vuelta a Israel y ser juzgados por formar parte de aquellos del camino, como decía, entre comillas. Es lo que vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 4. Los mismos sufrimientos que sufrió la iglesia a causa de Saulo son los mismos sufrimientos que ahora él está sufriendo por la iglesia como Pablo. Y por eso en el versículo 25 dice, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y de ese cuerpo de la iglesia, Pablo les está recordando a los colosenses que él es ministro. Pero es muy interesante que la palabra que está utilizando aquí no es apóstol. Y Pablo podría decir que él es apóstol con A mayúscula. Sin embargo, la palabra que está utilizando aquí es diácono. Es uno que sirve. Concretamente, es uno que está sirviendo incluso a los gentiles. Aquellos que no formaban parte del pacto inicial, pero que ahora forman parte del pacto en Cristo. Y a ellos yo estoy sirviendo. ¿Y cómo lo sirve? Predicando la palabra. ¿Y qué implica predicar la palabra? Sufrir por la palabra. ¿Y qué implica sufrir por la palabra? Que voy a sufrir con gozo. ¿Por qué? Porque sé que la palabra es lo que va a llevar a mis hermanos en Colosas a afirmarse en la verdad de que Cristo es superior y de que Cristo es suficiente. Por lo cual voy a sufrir con gozo. De hecho, soy un administrador del Evangelio de Cristo. Esto es lo importante y a esto me dedico.
¿Y cómo lo hago? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio. Y mirad qué importante es. Pablo no había pisado la iglesia en Colosas. Pero Pablo estuvo 2 años en la escuela de tiranos, preparando al hombre Epafras que plantó esa iglesia en Colosas. Fijaros lo importante que es invertir en que otros hombres estén formados suficientemente para poder predicar con precisión la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo, y poder afirmar iglesias en la superioridad y en la suficiencia de Cristo y no ser llevados por doctrinas de hombres de un lado a otros. Así que la clave es la predicación de la palabra. Por eso este ministerio paradójico con sufrimiento frente a aquellos triunfalistas que iban de camino de rosas en camino de rosas, estos falsos, nos tiene que hacer pensar en: ¿estás cumpliendo con tu llamado de predicar el Evangelio? Sea desde el púlpito, sea desde el lugar donde el Señor te ha puesto en tu vida, en tu familia. ¿Estás cumpliendo con ese llamado? ¿Estás dispuesto a cumplir con lo que supone llevar a cabo ese llamado? ¿Estás dispuesto a no saltar de la sartén cuando se caliente? Y este llamado no es un llamado solo para ancianos o solo para pastores. Estás enseñando a tu familia, a tus hijos, a que si Dios los salva, esto va a implicar sufrimiento en este mundo. Que desde pequeños van a tener que tomar decisiones como: si el domingo hay un partido, no voy a jugar porque hay cosas más importantes. Estás preparando a tu iglesia para que sufra en Cristo. Para que sea una iglesia que continúe afirmada en Cristo. Y no solo cantando canciones acerca del sufrimiento, sino cuando realmente viene el sufrimiento. Que sea una iglesia que, a pesar de los vaivenes, a pesar de los ataques, se mantenga firme en la superioridad y suficiencia de Cristo. Por eso Pablo ha presentado este primer credencial que confirma la veracidad de su ministerio. Un ministerio que puede ser paradójico. ¿Cómo puede haber fruto en el sufrimiento? ¿Cómo puede ser que el camino para llegar a la meta vaya a través del sufrimiento? Pero es así en el plan que Dios ha diseñado. En lugar de lo que te van a decir los falsos, de que tú añades a Cristo a tu vida y todo va a ser un camino de rosas. Por eso Pablo presenta 3 credenciales que evidencian la veracidad de su ministerio para que la superioridad y suficiencia de Jesús y su Evangelio marquen tu vida. Hemos visto el primer ministerio paradójico. Vamos a ver el segundo, el ministerio público, versículos 26 y 27. ¿En qué consiste la predicación de la palabra? ¿Se tratará de una revelación especial, de un conocimiento que solo una élite preparada puede llevar a cabo? Versículos 26 y 27. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y aquí los colosenses estaban con los ojos como platos. ¿Me estáis diciendo que el Evangelio es un misterio? ¿Otra vez van a tener razón los gnósticos? ¿Que necesito una sabiduría mayor para comprender el Evangelio? ¿Que resulta que el Evangelio es un misterio? La respuesta es no, evidentemente. Pero el misterio siempre ha estado ahí. Solo que Pablo les está diciendo que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por lo tanto, en el versículo 27, Pablo nos dice que ese misterio que había estado oculto hasta ahora es Cristo. Pero Cristo se ha manifestado. El misterio que estaba ahí ha sido desvelado. Se ha levantado el velo, se ha abierto el telón y se puede ver lo que hay detrás, y detrás
está Cristo, este Cristo eterno, este Cristo que ha existido siempre, este Cristo que estaba con el Padre, ahora se ha manifestado y el misterio lo hemos tenido delante de nosotros. En su tiempo Dios lo ha enviado a la tierra, en su tiempo Dios lo ha manifestado a sus santos. Dios ha levantado el telón del teatro en su tiempo para mostrar a sus santos sus riquezas y el misterio que llega incluso más allá a los gentiles, y este misterio es Cristo. Siempre ha estado ahí Cristo. Cristo es el protagonista absoluto en la palabra. Los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Los hermanos y escritores en el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Unos apuntaban al futuro, otros apuntan al pasado, a la obra de Cristo en la cruz, y también con miras a lo que va a suceder en la eternidad. El misterio que estaba oculto ahora ha sido manifestado desde el pesebre hasta la cruz, hasta la tumba, hasta la resurrección y después a la ascensión. Dios ha levantado el telón para mostrar a Cristo a sus santos, a todos aquellos que habían de creer. Y por eso Cristo manifestado son realmente las riquezas de la gloria. Porque no hay nada más valioso en esta tierra que ser conocido por Dios en Cristo. Es la única manera para ser salvado. No hay un conocimiento superior a Cristo. Ningún gnóstico va a venir a traernos ningún tipo de conocimiento que nos permita subir un escalón por encima de Cristo. Cristo es el conocimiento supremo y absoluto. Cristo ha sido manifestado y es Dios quien ha querido, quien ha manifestado a Cristo según su decreto, que no es un simple deseo, sino que formó parte de su plan decretado desde antes de la fundación del mundo. Y esta riqueza ha alcanzado incluso a los gentiles. Y aquí los hermanos de Colosas podrían decir, menos mal, menos mal. Menos mal que Cristo ha sido manifestado. Menos mal que estamos dentro de las promesas. Menos mal que Cristo nos ha incluido dentro de sus pactos. La esperanza de gloria. Ahora, los que antes eran ajenos a los pactos forman parte del cuerpo, forman parte de la iglesia que Dios en Cristo ha querido unirlos. Por lo tanto, podemos pensar como aplicación que no es un conocimiento Cristo al que llegas por ti mismo. No es algo que tú descubres, sino fijaros en la salvación del hombre. Sea gentil o sea judío, es Dios quien toma la iniciativa y lo hace a través de Cristo para salvar y para redimir. Es Cristo y solo Cristo la clave. Es Cristo y solo Cristo la esperanza. Cristo y solo Cristo es el misterio revelado por Dios. Y si al Evangelio le quitas a Cristo, entonces no tienes Evangelio. Tienes otra cosa. No sé cómo lo quieres llamar, pero no es Evangelio. El Evangelio se asienta y pivota única y exclusivamente en Cristo. Por eso nos dedicamos a predicar a Cristo. Y dejamos a un lado los sacrificios de los hombres. Si eres un ministro del Evangelio, vas a proclamar el mensaje que todos los hombres quieren oír, o vas a proclamar el mensaje que todos los hombres necesitan oír. ¿Vas a ser tú uno que proclame el Evangelio o vas a rebajar el Evangelio? ¿Vas a poner el carro por delante del burro? ¿Vas a poner el acento en el hombre para subir el ego del hombre? ¿O vas a predicar a Cristo como única y suficiente realidad para el hombre perdido y condenado en su propio pecado? ¿Vas a ser fiel a Dios o vas a buscar el aplauso del hombre? ¿Vas a ser fiel a Dios o vas a buscar
complacer al oído humano. Dios es santo y no puede relacionarse con el pecado. Dios es luz, 1 Juan 1:5. Y la realidad es que el hombre es pecador y ha violado la ley de Dios. Todos nacemos pecadores y por lo tanto pecamos. No hay justo ni a uno, Romanos 3:10. Y Cristo es la respuesta, el Evangelio es la respuesta, porque el Evangelio gira, pivota, se asienta en Cristo y no en el hombre. Y Dios lo diseñó así. Y es el Evangelio de Cristo. Y nadie tiene el poder para desvirtuarlo. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó el lugar de sus hijos en la cruz. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en la cruz. Así como, por lo tanto, como pecador no te quedan más que creer. Romanos 19, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. No por tu inteligencia, no por tu familia, no por lo listo que eres, no por lo guapo que eres, sino por la obra de Cristo. Por eso no podemos rebajar la obra de Cristo. Por eso predicamos a Cristo. Porque Cristo es la respuesta. Y este es un mensaje que es paradójico, porque implica sufrimiento. Este es un mensaje que además tiene que ser publicado, porque tienes que conocer y tienes que proclamar a Cristo, porque Cristo es la única respuesta para este mundo podrido en su pecado. Y la tercera credencial que evidencia la veracidad del ministerio de Pablo y de la superioridad y suficiencia de Jesús y su Evangelio, que deben de marcar tu vida. La tercera credencial es un ministerio poderoso. Un ministerio poderoso frente a un ministerio que es un fraude, como es el de los falsos. Versículos 28 y 29. Estos gnósticos se dedicaban a predicar para engañar y buscar la fama, como hacían los gnósticos, como hacían los judaizantes, en lugar de desarrollar un ministerio basado en el poder de quién. ¿Qué es lo que está marcando tu vida? ¿Qué marca tu vida? ¿Qué marca tu ministerio? ¿Estás utilizando el ministerio para predicar a Cristo o estás utilizando el ministerio para crearte un nombre? Para ser reconocido, para ser aclamado, para recibir likes. ¿Quién te marca? Fijaros, en 1976 nace lo que se conoce como Apple. Y el primer logo era un logo que mostraba a Isaac Newton debajo de un árbol. Pero Steve Jobs, que fue uno de los creadores de Apple, de los iPhones y de todas estas cosas, vio que este concepto era muy difícil de entender. Y entonces cambió el diseño y creó la famosa manzana. Pero ¿sabéis lo que sucede? Que cuando hacías el logo pequeño o lo hacías más grande, esta fruta se confundía. Y lo que hizo entonces fue crear el logo con este mordisco para hacer ver que efectivamente era una manzana. Y esta manzana, que en inglés significa precisamente el nombre de esta compañía, que es Apple. Un logo que marca muchos de los electrodomésticos, mucho de la tecnología que tenemos en nuestra mano. Y de esta misma manera, el ministerio de Pablo es poderoso porque está marcado en Cristo, en lugar de aquellos que están marcados por el engaño. Versículos 28 y 29. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Fijaros, la evidencia de que
no estamos ante un engaño ni ante un conocimiento exclusivo. Es el cambio que Pablo realiza en este versículo. Fijaros cómo ahora ha dejado de hablar de él para referirse a nosotros. Y es que el evangelio que predicó Pablo es el mismo que predicó Epafras. Es el mismo que predicó ese pastor que fue enviado y que formó, creó esta iglesia, plantó esta iglesia. Y este mismo mensaje de Pablo es el mismo mensaje que de Epafras, y resulta que es el mismo mensaje de Jesús. Es el mismo evangelio. Pero además mirad el cambio también en los verbos. Son verbos en presente continuo. A Cristo nosotros estamos continuamente proclamando. Y ese proclamar es dar a conocer el mensaje del evangelio públicamente. En voz alta, voz audible, voz entendible. Borrad de vuestras mentes esta frase que no es bíblica, de predica a Cristo, y si necesitas palabras, utiliza palabras. Porque no es verdad. El evangelio tiene que ser proclamado públicamente, audiblemente. En segundo lugar, el segundo verbo que utiliza Pablo es este amonestando. Y fijaros, no era un mensaje que se proclama a la ligera. No es un mensaje que se rebaja, sino que Pablo era un vocero fiel a ese mensaje original recibido por el propio Jesús. Está proclamando todo el mensaje, no solo una parte, no editando, no recortando, no quitando las cosas incómodas que pueden incomodar a algunos, sino proclamando todo el mensaje de Cristo, siendo un heraldo fiel, no aguando el mensaje del evangelio. Y amonestar implica dar una explicación correcta y una explicación total que permita que el receptor entienda y comprenda lo que implica el evangelio. Proclamando en voz audible, amonestando, dando el mensaje total, y en tercer lugar nos dice enseñando. Y ese es un verbo que volverá a utilizar en el capítulo 3, versículo 16. Y este enseñar lo que hace es afianzar a la iglesia en un cimiento firme que es Cristo. Por eso tanto la amonestación como la enseñanza es para todos los hombres. ¿Para quiénes? Ya lo he explicado anteriormente en el contexto inmediato. Para los santos, para todos aquellos a los que Dios ha querido revelar el misterio de Cristo, que ya no está guardado solo para judíos, sino que también para gentiles, para todos los hombres. Ya no hay diferencia en Cristo. Porque ¿cuál era el problema? Fijaros en el versículo 8 del capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y este mirad es presta atención, porque lo que te voy a decir es peligroso. Presta atención porque tienes que tener cuidado de que nadie os haga cautivos. Y aquí no tengo que explicaros lo que significa ser cautivos. Si vais a estos bares que suele haber por esta zona de cazadores, aquellos que les gusta la caza, entras a un bar y ¿qué ves? Pieza tras pieza colgada. Y Pablo está diciendo que tu cabeza no acabe colgada en la pared. No te dejes engañar. No te dejes engañar por quiénes, por aquellos que utilizan filosofías y sutilezas vanas. Filosofías, ideas de los hombres y sutilezas vanas que están vacías, que están huecas, que tienen el mismo peso que tiene el aire,
que no están basadas en Cristo, que están basadas en sistemas de hombres. No te dejes engañar, porque estas tradiciones, estas filosofías, estas vanas sutilezas vienen de la tradición de hombres, por lo tanto son conformes a los principios elementales del mundo y están completamente opuestas a Cristo. No te dejes engañar. Mira que no se te pegue ninguna de estas filosofías, que no estés predicando a Cristo y estés añadiendo filosofías que no están basadas en la palabra de Dios y certeras en Cristo. Esa es la labor de todos los que se colocan detrás de este púlpito: predicar el mensaje de Cristo y predicar a Cristo. Predicar a Cristo para ver más y más a Cristo conformado en vosotros. Y si eso implica que tengo que sufrir en mi vida, como Pablo, voy a sufrir con gusto. Por ver a Cristo más y más conformado en vosotros. Para que finalmente en la glorificación lleves la imagen perfecta de Cristo. Los más imprescindibles en esta ecuación somos los predicadores, somos los pastores. No tenemos que irradiar nuestra imagen en vosotros. Esto es lo que hacían los falsos. Tenemos que procurar que vuestra imagen sea semejante a la de Cristo, no a nosotros. Por eso Pablo dice que quiere presentarlos perfectos en Cristo. Por eso predicamos a Cristo, en lugar de predicar o de defender una denominación o ideas culturales que hoy están en boga y que mañana desaparecen. Pablo predicaba a Cristo, Epafras predicaba a Cristo, Jesús predicaba el Evangelio. ¿Yo te voy a predicar? ¿A Cristo? ¿O voy a predicar lo que los hombres quieren escuchar? Y por eso termina Pablo con este versículo 29. Y con este fin, esta meta de presentar la imagen de Cristo en vosotros, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. La palabra que está utilizando de trabajo es hacerlo hasta la extenuación, no guardar ni un ápice de energía. Son esos corredores que cruzan la meta y se colapsan, se caen, porque ya no les queda fuerza en las piernas, porque lo han dado todo. Esa es la manera en la que Pablo trabaja. Y por si no se entiende, después añade esforzándome, y la palabra en el original la entendemos perfectamente porque es nuestro agonizar. Es trabajar hasta la extenuación, es trabajar hasta la agonía, es trabajar hasta caer rendido, hasta acabar seco. Es así como trabajo hasta que no puedo más. Pero esto no es mi mérito, sino que es en el poder, en el que trabajo, en el poder que obra poderosamente en mí. Yo soy simplemente un instrumento, yo no tengo el mérito, yo soy el bisturí. Pero el que opera es el cirujano. El que proclama a Cristo debe proclamar a Cristo y dar la gloria a Cristo. Él es simplemente un instrumento. Por eso Cristo marca tu identidad, Cristo marca tu vida y Cristo marca tu ministerio. Y estas son las tres credenciales que evidencian la veracidad del ministerio para que la superioridad, suficiencia de Jesús y su Evangelio marquen tu vida. ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás predicando a Cristo en tu familia? ¿Estás predicando a Cristo en tu iglesia? ¿Los líderes de tu iglesia? ¿Aquellos que ocupan el púlpito en tu iglesia? ¿Son hombres que predican a Cristo y solo a Cristo?
¿Es tu familia una familia que está preparada, que está siendo instruida en Cristo? ¿La suficiencia y la superioridad de Cristo? ¿Es tu iglesia una iglesia que está marcada por la superioridad y suficiencia de Cristo? Terminamos con una oración. Padre, gracias por estos 3 credenciales que presenta Pablo. 3 credenciales que evidencian la veracidad de su ministerio. Y cómo lo hace con el objetivo de la superioridad y la suficiencia de Jesús y su Evangelio, que sean aquellos que realmente marquen la vida de los colosenses y también de nosotros. Gracias, Padre, por este ministerio paradójico. Gracias porque es un ministerio que no es triunfalista, sino que sabe sufrir y sufrir para Cristo. Gracias también por este ministerio público frente a un ministerio elitista que busca un conocimiento especial. Gracias porque somos llamados a proclamar públicamente a Cristo. Y gracias también por este ministerio que es poderoso en Cristo frente al engaño de aquellos que son falsos. Gracias, Padre, porque no tiene sentido añadir a Cristo. Y gracias por el ejemplo de Pablo, que predicaba a Cristo con todas sus energías y porque lo hacía precisamente también en el poder y en la suficiencia de Cristo. Y eso es lo que queremos para nuestras vidas, para las de nuestras familias y también para nuestras iglesias y especialmente todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.